Eh, de alguna manera me siento un poco nostálgico. Después se editan las cosas que quedan las cosas del alma en esta entrevista. Hoy hace 3 meses falleció mi amigo Rafael Bassi La Barrera. ¿Usted escuchó de Rafael Bassi? Nada. ¿No sabe de Rafael Bassi? Bueno, fíjese una cosa muy interesante. A veces yo trato de decirle a una persona, normalmente casi siempre una persona tiene el morbo o tiene la curiosidad por saber de qué murió. Y normalmente usted sabe que la primera pregunta que uno dice es, ¿qué le pasó? ¿De qué murió? Pero yo en lo personal, yo casi nunca quiero saber de qué murió, sino yo siempre quiero saber cómo vivió y qué hizo para que sea recordado. Entonces, la pregunta más importante cuando alguien parte no es cómo murió, sino cómo vivió. Y creo que un día como hoy nos convoca un poquito eh, saber de la vida de este barranquillerísimo Rafael Bassi La Barrera, que se nos fue de forma muy temprana. Juliana, por su juventud, es un placer para mí compartir escenario, usted que está en tantas actividades culturales con nosotros. Recordar e investigar sobre un hombre tan valioso en la vida de las culturas, de las letras, como lo fue el profesor Rafael Bassi La Barrera. Así que la dejo en control. Hágame las preguntas que le haría usted como joven a su padre. Bueno, yo sí quisiera saber inicialmente quién fue Rafael Bassi. Bueno, Rafael Bassi La Barrera fue un químico por formación académica, un hombre de letras, un hombre que estuvo vinculado a la Universidad del Atlántico por muchos años, estaba pensionado y esa labor que trabajó en la química como maestro, tuvo una maestría en la Universidad del Valle, también en el área de ingeniería química, y él la combinó con la divulgación cultural. Entonces Rafa tenía una cosa en un norte que se llamaba Concierto Caribe. Pero no solamente eso, sino que él siempre tuvo una preocupación por armonizar su vida, armonizar la vida de él con, eh, con el arte, con las letras, con la música. Fue un gran inquieto en ese sentido. ¿Cómo él vinculó ser la química con toda esta arte? Porque son de pronto campos muy diferentes en el que por lo general tú ves a una persona y pues o se dedica a ciencias como la química, como la matemática y no tiene nada que ver con, o es súper malo, bueno, súper malo para él porque creo que todos tenemos las habilidades para nada más es potencializarlas y darlas a conocer, pero por lo general todas las personas la mayoría de personas que se dedican a campos a estas materias como la biología, la química, la matemática, no tienen mucha relación con las artes, con la música, con la cultura. ¿Cómo fue que él vinculó esos dos caminos? Bueno, precisamente cuando uno hablaba con Rafa, veía algo que es inusual en un personaje del Caribe. Usted lo ha dicho con mucha certeza y con mucho acierto y mucha sabiduría. En ciencias como la química y demás implican un rigor, implican una metodología, implican una voluntad de picapiedra en el campo investigativo.
Y yo pienso que fue esa formación investigativa la que finalmente generó en Rafael Bassi un melómano de tiempo. Mire, en palabras de Nilsson Lambis, que le ayudó a hacer muchos especiales en la cueva para el Carnaval de las Artes, Rafa Bassi llegaba al estudio de producción bien en la Norte o en la Autónoma o donde él produjera los escenarios, y él veía que tenía una libreta en la mano. Hacía lo que se llama el guión para radio y no se pasaba un minuto del guión. Ahora viene el tema, ahora viene este tema, ahora viene este tema. Entonces, redondeando su pregunta, una persona que es sistemática como esencia de vida termina siendo sistemático en las otras cosas. Y por eso esa sistematización y esa sistemicidad que Rafael Bassi tenía en su vida, la hizo en todas las investigaciones culturales, en toda la visibilidad, en todos los programas que hizo, incluso a pérdida, porque en ese sentido Bassi no recibía, como pasa con la cultura, que ahorita hablaremos de eso, sino que era todo lo contrario, daba. Mister, ¿cuáles fueron esos aportes que dejó el señor Bassi en nuestra sociedad? Lo digo no tanto aporte de pronto en lo profesional, sino también en lo personal. Usted me comentó que era un gran amigo suyo y pues me imagino que a usted también le dejó muchas enseñanzas. ¿Cuáles fueron esos aportes que él dejó tanto en la vida profesional, en lo cultural para nuestro, digámoslo así, nuestro país, nuestra región, y lo que le dejó a usted, a sus amigos? Comencemos con esto. Rafael Bassi, a pesar que, como ya lo hemos establecido en este encuentro, no era un periodista, ni mucho menos, se dedicó al periodismo. Y no solamente se dedicó al periodismo, sino yo diría que ver una entrevista de Rafael Bassi, ver una entrevista, es una cátedra de periodismo y de buen periodismo. Entonces, una de las primeras cosas que usted va a notar en Rafael Bassi era que él hacía brillar al entrevistado. Es decir, él hacía que la persona que estaba compartiendo en el auditorio con él se sintiera bien. Eso va en contra de toda esa sañería que tienen muchos periodistas, donde el periodista hace la pregunta, hace la introducción, hace la conclusión y de pura cosa no responde él mismo la pregunta. En cambio, con Rafael Bassi era un diálogo fluido, donde usted veía enseguida el acercamiento que él podría hacer y permitía que esa persona brillara. Y entonces, ese para mí es el mayor legado de un hombre. ¿Por qué? Porque en todas sus obras, mire, Rafael Bassi cuando subía al escenario tenía una segunda característica que debe tener todo buen periodista: la capacidad del asombro. Él sabía la respuesta porque él era tan metódico que investigaba sistemáticamente a la persona con la que iba a compartir. Pero cuando la persona daba la respuesta, recibía la respuesta con tanta inocencia que continuaba a partir de las respuestas que ya él sabía. Entonces, ese primer gran perfil humano que uno ve en una persona indica el hacer posible que el otro brille. Una segunda característica que tenía Rafael Bassi era su generosidad con sus amigos. No había ocasión en que usted no pidiera algo que Rafa no le concediera en tiempo, en recursos, en libros. Es decir, no tenía ese egoísmo que es muy propio de los coleccionistas. A veces los coleccionistas dicen, yo tengo tal tema, yo tengo tal cosa, yo tengo tal cosa. No estoy generalizando porque las zonas comunes no se pueden generalizar. Pero Rafael Bassi era de una generosidad tan exquisita que nuevamente está la imagen recurrente esa. Era hacer que brillara el otro. Y un último aspecto tenía que ver cómo proyectaba él todo ese gran amor hacia sus nietos, especialmente los que están por fuera de Colombia. Era un abuelo que, digamos,
se esforzaba por su entorno familiar, por su familia, por la gente que tenía. Entonces, en Rafa vemos una confusión bastante extraña en un hombre caribeño, sistemático y organizado, muy metódico en su conjunto de investigaciones, y ahorita hablamos de los libros que hizo, en sus libros, en sus reseñas y demás, y un hombre de familia a todo dar. No, mister, cuéntame cuáles fueron esos escritos que él dejó, que me imagino que es uno de los tantos legados que dejó para nosotros. Bueno, Rafa como hombre investigador, pues lógicamente su gran preocupación era el Caribe. Su idea temática era una obsesión por aquello de hacer visible. Por eso es que uno puede ver que sus aportes, que fueron muchísimos en el caso, nos quedaríamos cortos toda esta entrevista para hablar de lo que publicó Rafa, de lo que hizo, pero me voy a remitir a la obra de José Benito Barros, en la cual fue un profundo conocedor. Con José Benito le estoy mencionando el compositor de La Piragua, el compositor del Gallo Tuerto, de Montesina, y una de las grandes glorias, no solamente del Caribe, sino de Colombia, e incluso me atrevería a decir de Latinoamérica. El pensamiento de José Benito Barros solamente podría ser igualado o superado por Rafael Hernández, el célebre compositor puertorriqueño. Y pensando en eso, Rafa podía abordar ese tema desde el Caribe con la misma facilidad, donde hacía en cada entrevista, en cada persona que él documentaba aquí en el Caribe, una persona para ser tenido como referente, para ser tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque Rafa nunca se quedó varado en el 50, 60 y 70. Yo sí. Yo soy un hombre del pasado y a mí déjenme lo mío, lo viejo, déjenme ahí, que yo no me quiero mover de ahí. Pero una cosa singular en Rafael Bassi La Barrera es que él se mantenía muy atento a los nuevos cambios generacionales. Se preguntaba, escudriñaba por qué esto nuevo está pegando, por qué esto nuevo. No solamente era un inquieto en el tema cultural, sino en los diferentes ámbitos. Era un placer verlo en sesiones de Cine Club, donde solamente van 10 personas. Era un placer verlo en Carnavalada, en Noche de Río, en jazz, por supuesto. Y siempre estaba ahí presente. Estaba líder natural. Y ahorita respaldamos algunas cosas con registro fotográfico, donde siempre de alguna u otra manera nos estábamos tomando una foto y bromeando con el tema ese, que definitivamente uno vive para sus amigos. Ese fue lo que más encontramos en la casa. Mister, ¿y de dónde salió ese amor? Bueno, primero, ¿de dónde nació todo? ¿Qué originó ese amor por el arte, por la cultura, por siempre estar, bueno, considerémoslo un hombre melómano? Y pues según lo que me está contando, es un hombre que de verdad le gustaban los cambios, buscaba siempre el porqué de todo. ¿De dónde nació todo esto? ¿Y por qué no se decidió, en vez de ser la química, por qué no se decidió más al campo del arte? Pero ha hecho usted varias preguntas interesantes, pero las preguntas también se pueden responder en torno a la dimensión humana que tiene una persona. Normalmente, Juliana, uno hace las cosas por inconformismo. No se le olvide nunca esa palabra en su espléndida juventud. Una persona hace algo, no importa lo que sea, atenido a dos razones: necesidad e inconformismo. De alguna manera, cuando usted hace algo, usted está necesitado de satisfacer algo que le hace feliz. Y por otra parte, cuando usted hace algo, está inconforme frente a lo que no se ha hecho. Entonces, de alguna manera, usted va a dejar el mundo mejor que lo que usted hace.
Rafa era un profundo inconforme de todo lo que se estaba haciendo aquí en Colombia, aquí en Latinoamérica e incluso en el mundo entero. ¿En qué? En que lastimosamente las artes, en todas sus expresiones, nunca han tenido la visibilidad y el espacio que deben tener. Y Rafael Bassi, toda esa capacidad de melómano, de coleccionista, de visibilador, de persona que se mantenía muy ocupado en llevar arte, era para llenar este vacío. Por esa razón, cuando a mí me dicen que aquí no se hace cultura, especialmente cuando me tocó dar una asignatura que se llamaba Periodismo Cultural en la universidad donde estoy vinculado, tuvimos un fuerte debate porque algunas personas dicen, dice Smith, pero ¿cómo puede hablar usted de cultura? Ahora le hago yo la pregunta, dígame los escenarios cerrados, Julián, aquí en el Caribe, o los escenarios que no funcionan. Por lo menos 2 o 3 que se le ocurran enseguida. Que están cerrados o que no funcionan. La Mira. Bien, ya tenemos uno. Vamos a otro. Le El ayudo. de nuestra Por allá por San universidad, Andrés. el Bien, del Alma Mater. perfecto. Bellas Artes. Vamos con otro. El Museo de Arte. Vamos con otro. Por San Andresito, el Cultural del Museo Caribe. del Caribe. Y podríamos seguir diciendo, pero es que tenemos un pequeño problema frente a eso. Que si bien es cierto, no tenemos una cultura, no tenemos una cultura de visibilidad en lo que está pasando, sí se arman hombres generosos y grandes como Rafael Bassi, que de manera individual hacen cultura. Entonces, con Rafael Bassi se redefine la cultura en este sentido. Yo no necesito que la Mira de la Rosa esté abierta para tener cultura. Claro que habría una contradicción, porque usted podría decirlo, pero eso es facilita, entonces cerremos todos los escenarios. No es la esencia de lo que quiero decir. Quiero decir que es muy fácil quedarme en la postura que si algo está cerrado, no funciona. Y Rafa y todos esos Quijotes culturales demuestran que la cultura no simplemente son centros o sitios, sino que la cultura es aquella iniciativa que a nivel propio, a nivel colectiva, con el uno, con el otro, logramos mostrar lo que para el otro es indiferente. Y eso precisamente, por ejemplo, Darío Moreo con su Carnavalada, un hombre excelente y exquisito de cómo se hace cultura. Renzo Rodríguez, el maestro, con sus Bravos de la Salsa. Y podría ser la lista muy, muy grande. El gran patriarca, el maestro Miguel Iriarte Díaz Granado, con toda la obra que él hace desde la Biblioteca Piloto. Entonces, mire usted, por no mencionar, mire ahora último, recuérdeme usted mismo, que la última persona que usted entrevistó en el espacio de la esquina, ¿cómo se llama el joven? Dani Sora. Ok, ¿y cuál fue la opinión que usted se llevó de Dani Sora? ¿Qué edad tiene Dani? 26 añitos. Un bebito, pero resulta que un maestro en las artes. Entonces, eso nos está indicando a nosotros que es muy fácil quejarse, pero es más profundo cuando cambiamos el mundo con nuestras historias. Mister, usted mencionaba que siempre se buscaba recobrar esa importancia del arte, pero ¿qué es lo más difícil de recobrar esa importancia? Porque no es solo salir y decir, no, es que el arte es importante, hay que retomarla nuevamente, porque hay personas allá afuera que no les gusta el arte, hay personas allá afuera que de pronto no entienden la importancia que tiene. Y yo quisiera saber qué es lo difícil de ser un exponente del arte en una región donde tristemente no hay cultura, porque es la realidad. Rafael Bassi en el último Carnaval Internacional de las Artes hizo posible la venida de Teresita Gómez.
Teresita tiene como hoy, aunque una mujer nunca dice la edad, pero tiene muchos años. Y Teresita literalmente, y gracias a eso que Rafa hizo posible, la dejaron abandonada. La botaron sus padres. Tuvo la gentil fortuna que la dejaron en un palacio. Literalmente, la dejaron en el que antes se llamaba el Palacio de las Artes, en Medellín. Y estuvo al cuidado de los celadores del palacio. Teresita de niña cuenta en ese carnaval de las artes, en febrero de este año, que Rafa hizo posible que viniera Teresita, a la cual le hace un concierto bellísimo a Teresita. Teresita dice que en ese momento eran los niños ricos, lo que usted señala ahora. Ese palacio no tenía acceso el pobre para estar ahí. Y en ese sentido, observe usted por favor, en ese sentido, Teresita comenzó a aprender a tocar piano. ¿Sabía usted que es una de las 10 pianistas más importantes del mundo? Sí, claro. Ha estado en Francia, ha estado en Europa, ha estado por donde usted quiera. Pero lo interesante es que Teresita, incluso dice ella cuando ella comenzó a contar, cómo, digamos, el que ella tenía que ocultar su arte. Pero resulta que en ese ocultar, porque lógicamente los profesores comenzaron a ayudarla, pero cuando los profesores comienzan a ayudarla, no podían mezclar una niña pobre, hija de celadores, con toda la alcurnia. Entonces Teresita dice que a partir de ahí desarrolló una bohemia porque le tocaba estudiar en las noches, cuando estaba cerrada la academia, cuando los pianos estaban esperando para sus padres. Pero yo redondeo la experiencia de Teresita y la experiencia de todos esos maestros de música, porque la función de Rafael Bassi, como la función de todo promotor cultural, es buscar insinuaciones, es buscar la manera en que cada uno halle lo que quiera hablar y cada uno halle lo que quiera saber, escuchar y entender a través de esa puesta en escena. Finalmente, para uno siempre se convierte en esa persona que hace posible que la luz del otro brille. Entonces, culturalmente, en el aspecto cultural, como no podemos llevar a todas las personas, como siempre están los mismos 10 gatos en los eventos culturales, siempre hay poco apoyo, tanto del Estado como de las diferentes entidades, de las diferentes personas. Debe haber una profunda resistencia humana a que eso que está haciendo usted impacte y que a través de esas provocaciones usted se motiva a hacer eso mejor. Eso era lo que hacía Rafa Bassi, que cada uno pudiera encontrar su propio yo a través de ese enunciador que estaba ahí. Podríamos seguir hablando de Rafa, pero en este momento lo que quiero señalarle, Juliana, que ha sido usted como siempre una exquisita segunda voz, es que lo que queremos hacer con hoy es 27. Hoy tiene 3 meses de haber partido nuestra amiga. Y lo importante es cuando las personas mueren. ¿Sabe usted cuándo las personas mueren? Las personas mueren, poniendo el caso de Simón Bolívar, poniendo el caso de Albert Einstein, de Isaac Newton, de Jesús, de Gandhi, de cualquiera que usted tome. Las personas mueren cuando nadie tiene más recuerdos de ellos. Y precisamente Rafael Bassi La Barrera nunca va a morir, porque siempre tendremos el recuerdo de toda su mística creativa por esa cosa bella que se llama el Caribe colombiano.
quise hacerme el caballo pa' llevarme la montura y ahora ves que me